Hola, bien, pues hoy tenemos a Dani Boronat. Él es ornitólogo aficionado desde hace muchísimos años. Desde su infancia ya empezó a tener relación con el mundo de los pájaros de la ornitología. Llegó a aficionarse hasta tal punto que es una de las personas que conocemos que a nivel auditivo más sabe identificar al momento qué pájaro hay cerca, dónde está el más lejano, y eso lo ha llevado poco a poco a entrar en canales del mundo de la ornitología mucho más profesionales. Está haciendo censos actualmente en un punto kilométrico, en un cuadrado de los que el ICO utiliza para hacer los censos de todo el territorio catalán. Y queremos que nos explique hoy cuál es un poco la función de ser responsable de un espacio para hacer censos, para ver un poco cuál es la evolución del número de pájaros y de la tipología de pájaros en ese cuadrado kilométrico. ¿En qué consiste exactamente hacer un censo, Dani? Bienvenido. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, a ver, un censo. Ahora empezamos por la curiosidad de saber qué pájaros nos rodean, qué pájaros hay en cada zona. Los pájaros, las especies y la cantidad, claro, básicamente dependen mucho del hábitat. Sea un hábitat urbano, un bosque, montaña, marismas, sembrados, tierras de cultivo. Entonces, básicamente la idea es segmentamos diferentes hábitats, cogemos una muestra de 2 kilómetros, 3 kilómetros en línea recta, ¿vale? Y lo que hacemos, bueno, es ir andando muy despacio, le llamamos paso de jubilado, y vamos andando, tardas como, digamos, 15 minutos, 20 minutos en hacer medio kilómetro. Durante ese medio kilómetro vas contando pájaros. El 90% los contamos de oído, por el canto, y luego también visualmente, dependiendo de si es un sitio abierto, cerrado, diferentes condiciones. En los tramos haces medio kilómetro, pero en realidad son 3 kilómetros, vas continuando. Y bueno, la idea es hacer comparativas a lo largo de los años. También son estacionales, se hacen 2 veces en primavera y 2 veces en invierno. En primavera se hace entre una vez mitad de marzo, mitad de abril, para los presaharianos, que son los pájaros que cuando emigran no llegan a cruzar el Sáhara. Se quedan en la zona norte de África, digamos, incluso sur de la península ibérica. Y luego del 15 de abril a 15 de mayo hacemos los presaharianos, que digamos son los que cruzan el Sáhara y llegan más tarde. ¿Qué más os puedo explicar? No, nos gustaría que nos explicases cuál es tu equipo que utilizas para hacer esos censos. No sé si tienes que llevar algún equipo y si nos lo puedes mostrar, qué es lo que necesitas para hacer estos censos. Sí, a ver, equipo básicamente prismáticos para, bueno, acabar de identificar los pájaros de cerca, diferentes especies. Una guía, la clásica guía de pájaros de Europa. Y algunas veces al acabar el censo, si hay dudas, es muy práctico utilizar un telescopio para ver los pájaros de muy cerca y solucionar alguna duda. Con el tiempo se llega a tener, supongo, algún tipo de conclusiones sobre cuál es la evolución de la presencia o no presencia de algunos pájaros. Supongo que ese es el objetivo de estos censos, ¿no? Sí. Hacer comparativas a largo plazo, ¿no? Sí, exacto. A ver, yo la verdad que cuando empecé el primer año pensaba que sería mucho más aleatorio, pero ahora que llevo ya como 15 años haciendo censos, cuando hago las comparativas, dices, igual el primer censo de invierno, el primer año conté 15 urracas, el siguiente fueron 14.
siguiente 13, luego volvieron a 16. Pero la verdad es que las variaciones son mínimas. ¿Cuándo encontramos ahora más variaciones respecto al cambio climático? Los presaharianos están volviendo antes y los postsaharianos también. Quiero decir, es como si se hubiera adelantado 15 días la vuelta debido al calor, porque básicamente, claro, los pájaros, una gran mayoría se alimenta de insectos. Los insectos empiezan a tener actividad a partir de los 14 grados de temperatura. Entonces, si los 14 grados se dan antes, claro. ellos ya tienen comida y vuelven antes. Porque si no, cuando hacen la migración no van a encontrar comida, sustento para llegar a donde quieren Luego llegar. también, pensemos que la ley básica de la naturaleza es el mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. Si un pájaro encuentra comida en invierno en el sitio que está en verano, no va a emigrar. No es necesario. ¿Para qué? Es un riesgo, un gasto de energía, puede morir. Entonces, cuanto menos movimiento, mejor. O sea, los pájaros migran porque están obligados a ello, porque no encuentran comida. Y claro, la gran pregunta sería, ¿y por qué no se quedan en África todo el año? ¿Por qué no se quedan? Porque cuando tienen que criar en África es el monzón, es la época de las grandes lluvias. Y entonces están mucho mejor en Europa para tener crías. Muy bien, pues solo nos falta recordar la dirección del ICO para poder ver un poco la evolución de estos censos. También cabe recordar que el ICO hace atlas con estas comparativas y también por especies y por censo, pero que igualmente en la página web del ICO podemos encontrar tus censos y los de muchos otros voluntarios que son los que configuran el censo. Y allí está recopilada toda la información. Entonces allí podéis consultarla. También me gustaría decir que en Europa somos 12.000 personas haciendo censos, que luego se utilizan para la estrategia de protección de la biosfera europea. O sea que en cierta manera acaban teniendo una utilidad, es lo que esperamos. Para tener datos más globales. Exacto. Pues Dani Boronat, gracias por haber atendido nuestra videollamada en este caso, y mucha suerte, y seguimos tu trabajo en la web del ICO. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Vale, nene. ¿Qué tal? Fantástico, tío. ¿Sí? ¿Bien? Sí, no, super pro, tío. ¿Queda guay?